words, all that double talk of love. You conned me into wanting you, and now you try to shake me off. Esa es la triste historia de amor que llega la yegua, porque llega la yegua se había enamorado. Un día, el dueño del establo abrió la puerta y llega la yegua se fue a la orilla del mar a tomar agüita. Bajó el cuello, tomó agüita y cuando levantó el cuello lo vio allá, al fondo, al fondo, al fondo. Era un caballo hermoso, tenía las orejas perfectas, tenía un cuello lánguido, tenía unos ojos azules. Llega la yegua se había enamorado, pero había un problema. No sabía cómo decirle a ese caballo que lo amaba. Se fue hasta el establo y le dijo a otra amiga yegua en lenguaje yeguístico algo como que para los que entienden el lenguaje yeguístico le quería decir cosas como cuando una yegua está sedienta de placer, cuando quiere entrelazar el cuello con ese caballo y convertirse en dos serpientes, cuando quiere sentir el roce del pelaje en su lomo, cuando quiere sentir que esas pezuñas una y otra vez le arañan en la espalda. La amiga le dijo que si quería derribar las barreras, debería empoderarse, llenarse de lo que dicen los libros, ver a ese caballo y decirle cosas como: me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, parece que un beso te cerrara la boca. O uno puede decirle a ese caballo cosas como: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y ese caballo no está conmigo. Es tan corto el amor, pero tan largo el olvido. Ella, la yegua, se armó de valor. Unió el romanticismo con el erotismo. Iba decidida a decirle a ese caballo cuánto lo amaba. Como pudo con la jeta abrió la puerta del establo, llegó a la orilla del mar, tomó agüita y levantó el cuello. Y cuando le iba a decir a ese caballo cuánto lo amaba, se echó a llorar en el piso. Desde ese entonces, todavía, y quién sabe hasta cuándo, ella, la yegua, estará echada en la orilla del mar, porque lastimosamente tiene un amor imposible, porque ella, la yegua, se enamoró de un caballito de mar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá en esta tarde. Obviamente gracias a la Casona del Teatro por darnos la oportunidad de haber hecho la temporada acá. Estuvimos el mes anterior con una de nuestras obras, ya les contaré acerca de ella. Y obviamente darles una felicitación al aniversario de estos 30 años. No todos los días se cumplen 30 años en esta labor tan importante que es el teatro. Y bueno, aquí estoy yo, como lo dijeron anteriormente. Antes de iniciar, quiero decirles a la transmisión que se está siguiendo en este momento, el contenido de la siguiente conferencia es única y exclusivamente para adultos. Así es que agradezco a las personas que están acá. Es para mí un placer orgásmico que cada uno de ustedes esté acá. Si de pronto llego a decir una palabra que para ustedes resulte un poco hiriente, pues resulta que me excuso por herir su himen auditivo. Así es que vamos a empezar. Antes de iniciar, mi hermoso presentador dijo el nombre Fabricio. Ahí hay un problema de impresión que hicieron. Normalmente me llamo Fabri, únicamente. Fabricio me decía en la secundaria. Y siempre era una huevada porque yo decía, no, es Fabri, sin el vicio. Y pasaron los años y estaba yo en el siguiente año y seguía diciéndome, ¡Hey, Fabricio! Ya estaba yo hasta el copete con el vicio. Y un día me puse a investigar. En una tarde que estaba viendo, tenía yo 10, 11 años, estaba siguiendo una serie que veíamos en televisión, no sé si acá la vieron, se llamaba La Serie Rosa.
¿No? ¿Nunca la vieron? La serie Rosa era una serie francesa erótica. Cada capítulo tardaban unos 28 o 30 minutos. Y siempre miraba yo la serie Rosa y empecé a investigar. En uno de los capítulos hablaban sobre la etimología de tu nombre. Entonces, ya sabía que decían Fabricio, y dije, aparte el vicio, entonces quería saber qué es Fabri. Fabri viene de fabricar, construir, prosperar. Entonces, de ahí empecé a pensar que de pronto dentro de mi alma estaban las prosperidades del vicio. Y fue así como empecé a investigar sobre las prosperidades del vicio y bueno, aquí estoy después de tantos años hablando de erotismo. Vamos a empezar. Me toca escribir las cosas porque pues también se me olvidan, son muchas las cosas, pero bueno. Arrancando del erotismo en el teatro, entonces, no les he contado también, el formato que tiene esta conferencia está partido como para transmisión. Hagan de cuenta que es un programa radial. Entonces lo que vamos a hacer es hacer 4 cortes y en cada uno de los cortes publicitarios voy a incentivar sus sentidos. ¿Cómo los voy a incentivar? Simple y sencillamente los voy a incentivar de la mejor forma, como el erotismo puede llegar. El erotismo se fundamenta en la estimulación de los sentidos. Podemos utilizar la visión, el oído, el olfato, obviamente, el gusto, tacto, satisfaciendo los deseos más carnales del órgano más grande que tiene el cuerpo humano, que es la piel, y obviamente entonces para que en el momento del corte es el momento en que ustedes cierren los ojos. Quiero que cierren los ojos, quiero que escuchen, todavía no hay corte, en el corte les aviso, es una pequeña intervención. Hablaba mi presentador acerca del pene, como lo dijo, somos los creadores del grupo de teatro El Cantar de las Libélulas, y en el año 2020 se nos ocurrió hacer el pene. Todos decían, bueno, el pene es programa encuentro de narraciones eróticas, que a partir del segundo año ya se llama penes. Son 2 penes porque son eróticas y sensuales. Y esto fue una idea que se nos ocurrió a partir del receso mundial, y ya ustedes bien saben. Y quisimos recopilar esas intervenciones, narraciones y poemas de cada uno de los autores del mundo referentes al erotismo. Entonces tuvimos 104 propuestas, hicimos un programa de 4 días, 6, 7, 8 y 9, era del 6 al 9 de agosto, y este encuentro, 44 personas de distintas partes del mundo intervinieron, tanto con vídeos como con audios. Pueden encontrarlo, esto está en YouTube, programa Encuentro de Narraciones Eróticas, y de ahí precisamente parten nuestras cortinillas, que son invitados que van a estar seduciendo sus oídos. Unas pequeñas intervenciones de unos poetas. Así es que no sigo hablando más de esto, sino vamos al primer corte y ya los invito que en este momento ahora sí a cerrar los ojos y a escuchar lo que dice. Apenas él le agradaba el poema, a ella se le agolpaba el crianzo y caían en salvajes armonios, en sústanos exasperantes. Cada vez que él intentaba regalar las encopelosas, se enredaba en un grimado quejumbroso, sintiendo cómo poco a poco las barbillas se empejoraban y se iban reduciendo hasta quedar tendido como demasiado de romanina. Y esto era solo el principio, porque en un momento dado los cuerpos se entreplumaban, algo como un monocordio, los trayectaban para morir y de repente el tirón. ¡Ah! ¡Evoe! La cadenciante en boca plumia del orgullo
daban droga, se vencían las manos rojas y todo se resolviaba en un profundo pince, enrolados de retendidas gasas, en cariñas casi crueles que se modelaban hasta el límite de la angustia. Los invito a que abran los ojos. Esta es Susana Muchasteli, una actriz argentina interpretando Rayuela de Julio Cortázar. Para iniciar el erotismo en el teatro tenemos que dar una vuelta por todo el mundo, saber que el erotismo, básicamente esta no va a ser una conferencia de historia de cuánto fue hace tantos años, de cómo hemos manejado el teatro en el erotismo y el erotismo en el teatro, sino que básicamente vamos a hablar sobre los primeros vestigios que se dieron del erotismo en el teatro, como fue la intervención de La Celestina en el Renacimiento. La Celestina es la obra más grande que se ha dado, la obra de Fernando de Rojas, que es una tragicomedia básica donde interpreta aquella tragedia que existe entre el amor de Calisto y Melibea, y cómo la Celestina se convierte en un personaje que era secundario a ser el personaje principal de la obra. Es como lo han llevado muchas veces a interpretar como la obra póstuma del erotismo, y cómo podemos llegar a interpretar las distintas manifestaciones que tiene el erotismo, tanto el erotismo español que en este momento se interpretaba, como los que venían de atrás de los griegos, o como los que vamos a hablar en un ratito de los que vienen en Chile. Hay que tener en cuenta que esta obra hacía una traspolación y se entregaba más al amor humano anteponiéndose ante el amor divino. Entonces, son pequeñas pautas que debemos de tener cuando hablamos de erotismo. El erotismo básicamente se expresa a través de una exquisita variedad de motivos. Debemos de tener un motivo, digamos, con ustedes, los actores que a veces intervienen en la parte erótica, hay que tener en cuenta eso, el motivo fundamental. El amor, el erotismo nace de adentro. Es una pequeña exploración del alma. Muchas veces encontramos no solo al hablar de erotismo en el teatro, sino en cualquier intervención artística, cómo llegar a explorar un deseo. El erotismo es deseo, es placer. Si yo estoy interpretando una obra, un papel, no importa, digamos en el caso de Jesucristo que acaba de llegar en este momento, me acordé, en el papel que él estaba interpretando, da todo el desfogue completo. Sabemos que entregándonos, sabemos que cuando los actores estamos interviniendo es un orgasmo que estamos teniendo. No es solo tener la parte textual, como decíamos anteriormente con Juan Carlos, que sucede mucho, a veces hay actores que hablan y hablan, no. Hay que tener, ya sabemos que este es nuestro guión y hay que interiorizarlo. Hay que hacerle el amor al personaje, al texto. Hay que hacer que nuestra boca se convierta en un orgasmo. Sacar el clímax por medio de la intervención de los párrafos que nos tocan. Hay una frase muy bonita precisamente en La Celestina que dice: el amor es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte. Es por eso que cuando interpretamos los papeles tenemos que hacerlo con toda la fuerza, con todo el empeño. Hablábamos ayer con los directores, decíamos que muchas veces hay actores que nos demuestran por medio de su físico ciertos personajes. Y hay veces, hay actores que no nos demuestran por medio del físico, pero sí por su interpretación. Entonces es eso, es llegar a jugar con el alma, con el espíritu y con el cuerpo. Entonces tenemos el cuerpo que puede ser factible para el papel, pero el espíritu no te está sirviendo, entonces es eso, es hacer esa reunión, es unir un orgasmo. El orgasmo no es nada más ni nada menos que la unión entre dos deseos. Entonces el deseo del espíritu con el deseo del cuerpo se convierten en uno y desfoguen. Una de las cosas que sí era importante
que tenía aquí plantado es muchas veces el actor. Tenía el ejemplo de la película Bajos Instintos. Encontré una entrevista que le hacían a Michael Douglas y le decían que fue una interpretación magistral de cómo había hecho esa introspección, de cuántos ejercicios había hecho. Y él dijo que no era tanto que él hubiera hecho los ejercicios, sino fue la presencia que tenía Sharon Stone. El ver a Sharon Stone, él decía que automáticamente cada vez que la veía se erizaba y tenía elecciones múltiples por verla. Entonces es eso, es motivar también al otro actor por medio de tu interpretación para que así se desfoque. Vamos al segundo corte. Bienvenida, ya que acabas de llegar, te invitamos a que cierres los ojos en este corte. Ustedes. Mi cuerpo se estremece al sentirte cerca, mi vientre se humedece y se inquieta, reconociendo a su esperado amante. Los cuerpos se funden en un solo gemir, entonando la noche a raudales, gemidos fusionados cual notas musicales que emiten al vaivén de las caderas, el golpeteo melodioso, uno a uno incesante, penetrándome constante en el baile de los amantes, que logran el mismo compás, tus manos de hombre acariciando mi cuerpo, yo gritando tu nombre, agitada por la pasión, que no termine nunca y que cada encuentro sea una nueva versión. No es que muera de amor, de Jaime Sabines. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor, de amor de ti. De urgencia mía, de mi piel, de ti. De mi alma, de ti y de mi boca. Y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí. Muero de nosotros, de ese descargado partido. Me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto, en que estoy solo, en mi cama, en que me faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza, y mi mano, tu mano, y todo, yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos, ahora separados, uno del otro diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor, muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte. Amor, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable a gritos dentro de mí. Quiero decir, te llaman los que nacen, los que vienen detrás de ti, los que te llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos, sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos.
Ella es Lorena Hernández, directamente desde Villahermosa, México, una gran poeta, quien estábamos escuchando, y ahora en esta parte hablaremos sobre las diferencias. Es muy importante que tengamos en cuenta dos diferencias. Una, la que es teatro erótico y erotismo en el teatro, porque muchas veces confundimos. Como decíamos ayer, que hablaban del arte dramático, pues, algo así, y el dramatismo en el arte. Pasa lo mismo en el erotismo. El teatro erótico, básicamente lo que se compone es de agarrar una obra, digamos si tiene una parte, una escena o un acto de cama o digamos de sentimientos donde dos personas se encuentran, la dirección que se hace es ajustarlo a diferentes momentos. Entonces, digamos, vamos a intervenirlo con una clase de vestuario, vamos a colocar una ropa, vamos a colocar unas luces determinadas. En cambio, totalmente distinto es el erotismo en el teatro. ¿Por qué? Porque el erotismo lo expresamos todos los días. Hay una serie de interpretaciones que hacen con diferentes objetos. Digamos, si encontramos un pepino, encontramos un durazno, encontramos un tren entrando en una cueva, muchas veces hemos visto que personas se quedan en la calle mirando simple y sencillamente cuando el tren entra en la cueva. Entonces son percepciones de erotismo, no quiere decir que sean enfermos mentales, sino que simple y sencillamente tienen una parte clara acerca del erotismo. Y el erotismo en el teatro se manifiesta por medio de distintos objetos que a veces encontramos en la escena. En la obra que tenemos de A Julieta le gusta la del negro, hablábamos con Juan Carlos, había una parte muy particular sobre la mesa. Resulta que esta mesa la pusimos allá, así como está, con la pierna libre, y otra mesa la colocábamos acá, únicamente tapándole la pierna. Y Juan Carlos me decía, oye, entendió visualmente la percepción y me dijo, ¿qué está sucediendo? O sea, a esta la tapas y a esta la dejas desnuda. Solo con esa respuesta estamos viendo lo que él está entendiendo. Visualmente hay una serie de objetos, de ángulos, de distintas posiciones que tenemos en el teatro que manifiestan una clase de erotismo. Están siendo totalmente distinta, sino que es distinta al teatro erótico, pero están manifestando erotismo. No sé si me hago entender, ¿sí? Completamente. Y la otra diferencia que teníamos que hacer es entre el actor erótico y el actor pornográfico. El actor erótico lo que hace es retardar la revelación de la intención. Por medio de una serie de palabras, gestos y movimientos, retarda la intención. Sucede mucho en distintas cosas que tenemos a diario. Digamos, estos días que pasó la Semana Santa, el proceso de la situación de la procesión que sucede en Cristo es una carga erótica. ¿Por qué? Sí, es una carga erótica. Lo descubrimos hace unos 10 años que estuvimos en Guatemala, precisamente en Semana Santa, y veíamos cómo sacaban sus imágenes religiosas y el hecho única y exclusivamente de la procesión como tal es un rodeo, es un calentamiento. Todos sabemos a qué va a llegar, pero es una vuelta a la manzana donde estamos demostrando distintas partes y sentimientos. Así como sucede con esto, como lo que sucede con Cristo, sucedía también en la Grecia antigua. Digamos, en la Grecia, cuando hacían sus fiestas, hacían sus ditirambos, en la parte del teatro, cuando salían los coreutas, que eran los directores que se encargaban de hacer el ditirambo surgiera, hacían que el espectador hiciera parte de la obra. Muchas veces sucede eso con el erotismo. Nosotros lo que tenemos que hacer desde la parte de acá es incentivar eso, calentarlos. Sabemos que muchas veces hay una cuarta pared, pero digamos en lo que manejamos en nuestra compañía de teatro es eso, es calentarlos a cada uno de ustedes, es hacer que vayan teniendo una sensación de distintos placeres y que ustedes mismos vayan contribuyendo a la solicitud de que Dios se aparezca. Eso sucedía en el teatro griego y eso es lo que se busca cuando hacemos erotismo en el teatro. Finalmente, quiero llegar a la parte del teatro. Me preguntaban el teatro en Chile. En 1988 se empezó a manejar el teatro erótico en Chile.
apareció una obra que se llama La Negra Esther, que estaba fundamentada en una obra que se llama L'Erotins, creo que de Josh Bataille, y hablaba sobre el erotismo, cómo se llegó a intervenir y cómo agarrar una obra de la literatura francesa clásica y cómo convertirla a unas tablas desde un punto de vista chileno. Entonces lo que hicieron fue reunir los sentimientos del hermano de Violeta Parra, quien era trovador de calle, y lo que hizo fue manifestar cómo sus expresiones y sensaciones se asimilaban a este texto. Entonces, él lo que dijo era que estaba enamorado, asistía mucho a los puticlubes en las noches con su guitarra, y estaba enamorado de Esther, que era una negrita, se le dice en Chile, no por la parte racista, sino negrito, oye negrita, como amigo, amiga. Y Esther era la prostituta que más tenía pedido, y siempre le decía a Parra que no, tú eres un pequeño cantantito ahí, nunca vas a llegar a mi nivel. Él precisamente citó una de las partes que le llegaba y le cantaba a él: un día por la mañana, antes que rayara el sol, más linda que un arrebol, fresquita como una manzana, muy alegre y muy ufana, venía la negra Esther. La negra Esther, cosquillosa, no aguanta la barreta, buen chancho, bonita teta, su carita como rosa, como espiga de orgullosa. Siempre la negra Esther decía: ¿cuánto me vas a poner? Y nunca tenía el dinero suficiente. Entonces, obras como estas intervinieron desde 1988 y que recuerde, hace 2 años se está manejando una clase de teatro erótico que tenemos también una de nuestras obras en nuestra compañía, donde se maneja el circo. Entonces, el circo erótico que se está manejando, entonces hacen la intervención no solo de un texto determinado, sino también se hacen juegos con aros, se hace el pole, se hacen distintas intervenciones, pero todo bajo un mismo contexto de seguimiento, de texto, de historia, de música y de luces. Es algo que se llama Exotic Armonía. Estaba presentándose estos días precisamente en Argentina. Vamos ahora al siguiente corte y ya a lo último vamos a hablar de nosotros, de nuestra compañía y de lo que se perdieron por no haber venido a ver a Julieta Le Gusta Caer. Vamos con el siguiente. Y como está hablando en chileno y acabo de hablar cosas chilenas, pues vamos con una intervención chilena. Salgo a caminar un ratito. La noche está especial para eso. Y en ese caminar veo su puerta entreabierta. Y yo entro. Y voy con todo. Y al subir esas escaleras, en esa casa antigua, unas escaleras viejas que crujían como una galleta, rica, crujiente, con sabor a experiencia. Esas escaleras que subimos y bajamos tantas veces juntos. Y yo ya estaba ahí. Y ¿por qué no? ¿Por qué no entrar? Si nos conocíamos hace tantos años. Y la puerta de su dormitorio allí. Y la abro. Y al entrar me estaba esperando. Estaban sobrados. Que seguían a los míos. Se juntaron y ronronearon juntos. Nos abrazamos y... ¡oh! ¡Qué noche! El sudor de su cuerpo y la humedad en mi cuerpo. Nos abrazamos y... sentí el frío que esa pared, el calor de esa noche. Yo solamente alcanzaba a ver la luz de las estrellas en esa ventana. Y al pasar sus manos sobre mis piernas, húmedas
solamente por delante lo que a él le gustaba. A él le gustaba darme vuelta, tocar mi trasero, parado como su cama, me di vuelta, me agarró y la noche fue nuestra. Bebimos un vino, el vino añejado como nos gustaba a los dos. Y así pasamos juntos, escuchando aquella canción que nos encantaba. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Y así amanecí, se juntaron su alma con la mía. Y a la mañana siguiente yo quise beber un poquito. Y pensé, volverás a llenarme de tus besos en mi boca una vez más. Volverás, seguro que lo harás, cuando estés cansada de buscar y no encontrar sábanas blancas, perfume de rocío en esas piernas húmedas, tu perfume junto con el mío. Ella es Julieta Saavedra, una actriz, una pareja y escritora chilena, una gran amiga también de Valparaíso, y también hizo parte de nuestro festival. ¿Y por qué no hablar en veces del erotismo? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué ser siempre los seguidores de un moralismo barato? ¿Por qué digo barato? Porque de una u otra forma, si nuestros padres no hubieran cogido, no estaríamos acá. ¿Y qué? Si se le preguntara a los animales qué es lo que más quieren, y si entenderíamos el lenguaje de los animales te dirían coger. No creo que un pajarito lo que más quiera en su vida es cantar. No creo que lo que más quiera una hiena es reírse y reírse, ¿no? Siempre coger hace parte de nuestra humanidad. Coger hace parte de la vida. Las plantas cogen, los animales cogen. Nosotros, ¿por qué no hablar de coger, hablar de erotismo? Llevarlo a las tablas, llevarlo a las calles, llevarlo como si fuera parte normal de nuestra trascendencia. ¿Por qué no, si hacemos cosas como comer, cagar, dormir, si lo hacemos tan placenteramente, ¿por qué no hablar de erotismo placenteramente y sin tapujos? Hablar solamente de la reputación. ¿Qué es la reputación? La reputación es nada más sino una maleta que siempre cargamos a cuestas, que siempre llevamos porque no puedo hacer esto porque la reputación, ¿qué dirán los vecinos? ¿Qué dirá el gremio? ¿Qué dirán los de mi país? ¿Qué dirán los de...? No, la reputación es una maleta que estorba, en ocasiones sirve, pero el 99% de las ocasiones no sirve para nada. Entonces esa es la invitación a eso, a que hablemos de erotismo, a que hablemos de los actores, tengamos en cuenta eso que les comentaba al principio, que tengamos un orgasmo con nuestros papeles que nos dan, que tengamos un orgasmo con todo lo que hacemos. Si realmente vamos a comer, comamos como si fuera un orgasmo, porque lo es, porque tenemos un deseo, porque la comida entra y te satisface. Lo mismo si vas a cagar, te sientas a cagar y es un deseo que está reprimido. Apenas acabas de cagar, estás feliz, es un orgasmo corporal. No siempre tienen que ser fluidos, sino son sensaciones, son satisfacciones de un deseo que tenemos. Finalmente, no me queda más sino decirles que, hablando del erotismo, nuestra compañía de teatro, El Cantar de las Libélulas, es una compañía que nació en Valparaíso, ya tenemos aproximadamente 26 años, y siempre nos hemos encargado de hacer muchísimas obras. La mayoría de las obras, también digo en un alto porcentaje, son escritas por 2 o 3 personas que estamos en la compañía. Siempre nos basábamos en uno que otro artista, pero lo que son las puestas en escena las hacemos nosotros. No nos gusta tomar otros temas, siempre es una política de la compañía y siempre lo hemos tenido. Y hablando del erotismo, en el año 2015 empezamos a hacer la trilogía. Para nosotros, Donatien Alfonso François, más conocido como el Marqués de Sade, esto fue un poeta inspirador debido a todo lo que le sucedió en la vida, más que por las obras como tal,
fue la circunstancia como las escribió. El hecho de haber pasado casi toda su vida en celdas, el hecho de cómo las escribía. Tengo aquí también un corte, pero bueno, como están transmitiendo, no lo podemos colocar por el alto contenido, porque mucha gente decía que era un erotismo barato. No era erotismo barato, y más, proveniendo de una persona burguesa, de la alta burguesía francesa, que hubiera escrito estas cosas, para nosotros fue muy importante. Por eso hemos hecho una trilogía en homenaje al Marqués de Sade. De la trilogía, la primera es una comedia erótica que se llama A Julieta le gusta la de negro. Es un juego publicitario en cuanto al nombre. Sucedió algo precisamente acá en Morelia. Antes de venir aquí a la casona, fuimos a otro lugar que nos habían dicho que fuéramos, no voy a decir dónde, pero está muy cerca de acá, y les hicimos la propuesta, y dijeron, claro, que sí, del Marqués de Sade, muy bien. ¿Cómo se llama? Le dijimos, a Julieta le gusta la del negro, y nos dijeron, deben cambiarle el nombre. Entonces, es como tener un hijo y que, oiga, cambie el nombre a su hijo. Entonces, fue una de las razones por las cuales no le cambiamos, y es un juego de palabras donde se incita. Hay muchas personas que vienen partiendo de la publicidad comercial, que tenemos que en ocasiones intervenir nuestras obras. La gente dijo, a Julieta le gusta la del negro. Entonces su cabeza empieza a pensar en partes fálicas, empieza a pensar en otras cosas, de pronto el alma del negro, y a las personas que vieron la obra pueden darse cuenta el giro que hacemos con este nombre, cómo jugamos y cómo al final damos la justificación de por qué a Julieta le gusta la de negro. Así es que los que se la perdieron, se la perdieron. Esta es una comedia erótica que maneja un formato, esta primera de la trilogía, porque es un examen que hacemos con cada uno de los espectadores a ver cómo les va con el erotismo. Entonces, partimos de un personaje en escena, que a la larga es una interpretación de algo que sucede intrínseco en la obra, y por eso el nombre. La segunda se llama Las orgías de la duquesa y el marqués. Está fundamentada, si la anterior estaba fundamentada en el libro Juliet del Marqués, esta está fundamentada en el cuento El fingimiento feliz, uno de los cuentos que tiene también el Marqués, y habla de cómo una duquesa, en su lecho de muerte, porque el duque le dice que ha descubierto que siempre que él se va, ella lo traiciona con el Marqués, entonces le da la opción de tomarse o una copa de vino envenenada o matarse con un revólver. ¿Ustedes cuál escogerían? Ahí los dejo. La duquesa dice, bueno, si he de morir, pues voy a morir disfrutándome la copa de vino. También por allá le decía, sí, dice, ok, agarra la copa de vino y se le empieza a tomar, y mientras está tomando el vino envenenado, empieza a recordarse todas las orgías que tuvo con el Marqués, como esas tardes en que el duque se iba por allá a otros países, el Marqués venía por ella y la invitaba a conocer los placeres del amor, así sea un suceso totalmente triste, un suceso violento que en ocasiones puede llegar a ser sugestivo para la mente de los moralistas, hasta grandes orgías que se hacían. Entonces es una puesta en escena muy bonita. Esperamos tener el gusto de poderlo presentar aquí con Juan Carlos, no sé, o en algún sitio acá en Morelia, para que sigan la trilogía. No les digo el final, pero es una puesta en escena donde es teatro de arte dramático, donde también tenemos en escena, estamos participando hacemos que la obra no solo se convierta en un contenido francés, sino también irlandés. Entonces tenemos música celta en vivo y tenemos juxtaposición de telas y desnudos en la escena. Así es que esa es la segunda, que es teatro de arte dramático. Y la tercera, que se llama Orgasmo Suicida, está fundamentada en los crímenes del amor, y simple y sencillamente la historia de un mantis macho que, pese a que todos los compañeros le dicen que la mantis hembra siempre les arranca la cabeza, pues lo que es el amor, ¿no? Entonces es el juego de esta obra, que es teatro circo nudista. Entonces tenemos muchas cosas en escena, hay unos actores que aparecen en el público desnudos, van a ver mantis que aparecen también desnudas. Es algo de carácter fuerte, lo hemos presentado en varios países,
Lo estuvimos presentando en Argentina, lo presentamos en Cuba, algunos vetaron, de Puebla no nos dejaron presentarla, aquí en Morelia vamos a ver qué sucede, para que acabemos la trilogía, ¿no? Entonces vamos encendiendo y cómo llegar a interpretar el erotismo, porque el erotismo se le tienen que abrir las puertas, así como le abrimos las puertas a la comedia en muchos lugares, también el erotismo. Qué bonito ver muchísimas obras que te hablen de erotismo y que tengan distintas manifestaciones, ¿no? Bueno, eso es lo último que quería decirles. Ya saben, sigan nuestra página, El Cantar de las Libélulas, más información. Estamos en YouTube, ahí pueden encontrar mucho de nuestro material. Y no me queda más sino agradecerles a todos ustedes por la participación, por su presencia, por dejar sus cuerpos orgásmicos aquí esta tarde y sobre todo que me den el placer de haber alimentado sus oídos. De mi parte, Fabio Deresi, director general de la Compañía de Teatro El Cantar de las Libélulas desde Chile, Colombia y México y Cuba, estamos por aquí rondando. Y obviamente, no me queda más, tengo una inquietud. Hay muchas veces las personas creen que coger y follar es lo mismo, y no. Coger es si ustedes ven la palabra coger, la G tiene una forma. Coger es agarrar, coger es abricar. Follar, si hacemos la diferencia, escribimos la palabra follar, fol, aparece una L, y ar es otra, es abrirse. Entonces, coger y follar, para que vayan interpretando. No me queda más sino agradecerle a Juan Carlos Alpide por darnos esta maravillosa oportunidad de habernos presentado acá con nuestras obras, por esta pequeña conferencia que hicimos del erotismo en el teatro, y como siempre termino diciendo la misma frase que decimos al cerrar una de nuestras obras. No me queda más sino invitarlos a coger y a follar, que el mundo se va a acabar. Muchas gracias. What makes you think that you're so wise?